Buenas tardes, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? Bien, profe, ¿y usted? Preocupada por los parciales, profe. Veo. Pero, ¿qué? Eso es la otra semana, ¿no? Por eso, profe. ¿Y por qué tan preocupados? Se supone que ustedes se dedican 100% a esto. Profe, pasar de hacerlos virtual a hacerlos presencial. Si de por sí virtual se asustaba uno, ahora cómo será presencial. No me alcanzo a escuchar muy bien. Ah, ya entiendo, ok. Bueno, nosotros tenemos alguna valoración adicional del tema que se manejó con los talleres. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ya estamos claros por ahí? No hemos hacer un taller para repasar lo que vimos en la anterior clase, profe. Bueno, podríamos revisar este tema y adicionalmente entonces vemos lo de la parte gráfica que es como lo que está pendiente. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces venimos, ¿me escuchan bien? ¿Sí se escucha? ¿Se ve la imagen? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, repasando, yo les decía que la estructura de una base de datos corresponde a unas columnas y unas filas, donde las columnas me representan a mí los campos de esa base de datos o las variables, ¿sí? Y las filas me representan a mí lo que son los registros, que en el caso de nosotros, en el tema de salud, pues sería las valoraciones que corresponden a los pacientes, ¿sí? Registros individuales de pacientes. Bueno, entonces, repasando, esa sería como lo primero. Lo otro es que siempre la primera fila pues va a corresponder a los campos, nombre de los campos, ¿sí? Nombre de los campos, y de esa manera pues la primera fila va a tener los encabezados, ¿no? Los encabezados del... Bien, podemos hacer uso de tablas dinámicas para hacer el cálculo de medidas descriptivas y cruces de variables. También podemos trabajar con el complemento análisis de datos, que recuerden que lo encontramos por acá, análisis de datos, y obtener todas esas medidas descriptivas. El tema que nos queda pendiente de estadística descriptiva tiene que ver con la parte gráfica, ¿sí? Entonces, la parte gráfica depende del nivel de medición de la variable, ¿sí? Prácticamente. Entonces, ¿qué les puedo decir?
repasando, tenemos unas variables que están en un nivel nominal, ¿sí? Nominal. Otros que están a un nivel ordinal, otros que están a un nivel intervalo, y otros están en River razón. Ya sabemos que las variables nominales y ordinales son cualitativas y las variables en nivel intervalo y razón son cuantitativas o numéricas. ¿Qué tipos de gráficos se pueden realizar? Entonces, en el caso de las variables nominales, donde las categorías no representan algún orden como tal, yo puedo hacer diagramas de sectores, es decir, gráficos de tortas, ¿sí? Siempre y cuando ese número de categorías, el número de categorías no sea mayor a 5. Menor o igual a 5. Eso es clave. ¿Sí? Porque si no, entonces se perdería el propósito de la gráfica, que es, obviamente, visualizar cuáles serían las categorías más representativas, ¿no? Es en un diagrama de gráfica, como por ejemplo miremos. En este ejemplo que se ve acá, de diagrama de torta circular, se trata de como de evidenciar que una categoría es mayor que las otras, pero no se entiende, ¿no? No se entiende realmente, bueno, a qué categoría hace referencia. Lo otro es que en el caso de la presentación de resultados de investigación, no se deben hacer este tipo de gráficas en tercera dimensión, ¿sí? No se debe hacer. Aquí es cómo hacerlo. Entonces, el gráfico de diagrama circular nos sirve para representar esas variables cualitativas y en cuanto al peso relativo, ¿no? Entonces, esto no está bien, primero, porque le faltan varios elementos. Y segundo, porque no se utilizan en tercera dimensión. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Lo otro es que si la variable es nominal y hay más de 5 categorías, lo que debemos hacer es un diagrama de barras. Entonces, diagrama de barras, si son más de 5 categorías, y se debe ordenar, ¿sí?, de mayor a menor en proporcionalidad. No sé si estoy explicándoles bien esta parte. O sea, el diagrama de barras también aplica si son menos de 5 categorías. Lo que estoy diciendo es que el diagrama de sectores se puede usar si eso pasa. Y el diagrama de barras sí o sí, si son más de 5 categorías, y se debe ordenar de mayor a menor, hablando del nivel nominal, ¿sí? Hablando del nivel nominal. En proporciones. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo acá no sé, femenino, masculino, 15, 28.
Entonces yo puedo generar un gráfico de tortas por esta opción, insertar gráfico de tortas, y ahí tenemos las escalas o las categorías que asume con el respectivo porcentaje, ¿no? Pues toda gráfica debe llevar un título y distribución de casos según sexo. Y el peso relativo, ¿no? O sea, la gráfica la debemos colocar en el peso relativo. Vemos que el gráfico está en 2 dimensiones, ¿sí? Es muy importante eso. Ojo con la parte del diseño, que no sea en tercera dimensión, o sea, esto no aplica. Si vamos a hacer barras, por ejemplo, con estos datos, entonces debemos presentar los porcentajes. En este caso, pues sería el peso relativo de la sumatoria de estas dos categorías, ¿sí? Y las barras tienen que quedar ordenadas. Vamos a ver y me explico con esto. En el orden de mayor proporción hacia abajo. O sea, debo ordenar las categorías de acuerdo al porcentaje, ¿sí? Para poder hacer la figura. O sea, la figura me tendría que quedar algo como esto. De manera que se entienda, ¿sí?, cuál es la categoría más representativa en orden descendente, ¿sí? En orden descendente. ¿Cuándo? Cuando la variable es nominal. Si estamos hablando del nivel ordinal, entonces yo también puedo hacer diagramas de barras, pero la observación acá es que se debe respetar el orden de las categorías. Se debe respetar el orden de las categorías en el nivel ordinal. A ver, si por ejemplo estamos hablando de la escolaridad, que es una variable ordinal, o más bien no, metámonos por el estadio del tumor, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí hay unas categorías, ¿sí?, de estadio de ese tumor, ¿sí?, colocar por decir cualquier cosa. Y se debe graficar respetando ese estadio o ese orden dentro de las categorías, ¿sí? Recuerden, con el F4 uno bloquea las celdas con las que quiere hacer operaciones y simplemente luego copia y pega, ¿no? Entonces, en este caso, que es una variable que está en un nivel ordinal, debo respetar el orden de las categorías independientemente del peso relativo, ¿sí? Ahí vemos cómo el estadio 1 pues tiene un 20%, el 2 32%, 3 36% y 4 un 12%. Entonces ahí no nos importa el orden de las proporciones como si nos importa el nivel nominal. ¿Listo? ¿Me están entendiendo la idea de lo que les estoy explicando acá? Más o menos, profe. ¿Qué preguntas tienen? Díganme, cualquier cosa, díganme y lo vamos resolviendo. ¿Qué infiere que el nominal tenga que ser así como en secuencia y los otros tengan que ser como sea? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es porque si me estaba preguntando que por qué este es así y no puede ser al contrario. No, porque el nominal tiene que ser así, de que se vea como la variación de que resalte el mayor y después el menor, y en cambio en el otro sí es como sea, cualquier, no importa. Eso es lo que digo ahorita, ¿no?
Sí, bueno, perfecto. En el nivel nominal, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera descendente porque el propósito es poder comparar las categorías, ¿sí? Es poder comparar las categorías en cuanto a su peso relativo. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría mirar cómo es el comportamiento de la tasa de mortalidad por municipios o por departamentos. Entonces, a ver, y les muestro. Entonces, realmente ahí lo que importa es ver cuál es el departamento más representativo o con mayor tasa, por decirlo así. Es por acá abajo. A ver. Aquí están los ejemplos de varios, ya les muestro. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí se están presentando el comportamiento de la situación por millón de habitantes. Y miren que aquí están ordenando de manera descendente, ¿sí? De acuerdo al peso, pues al peso que tiene cada país. Esta variable pues está definida en un nivel nominal, ¿no? Porque el orden de los países no existe. Entonces lo que interesa aquí mirar es cuáles son estos países con mayor afectación y le permitirían a ustedes de alguna manera hacer como un ranking y por otro lado identificar, pues en este caso, cuáles son los países más afectados, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, en el ejemplo, este ejemplo que está aquí están mostrando los pesos relativos para las comorbilidades, ¿sí? Ahí realmente en estudio lo dejan de último porque pues corresponde a un tema que no se ha definido. Pero este gráfico realmente debería estar ordenado, ¿sí? Por los pesos relativos de manera descendente para cada comorbilidad. Y así, de esa manera, sería más fácil interpretar cuáles son las comorbilidades de mayor prevalencia, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que no se puedan identificar, pero es más fácil identificar, es más presentable. Entonces, si veo yo este gráfico, bueno, yo digo hipertensión, diabetes mellitus, respiratoria, cardíaca y otros, ¿sí? Me queda difícil entenderlo, pero si yo lo veo de esa forma, como se los estoy mostrando allá, ya es más fácil interpretar. Lo otro es, en el caso del nivel ordinal, como por ejemplo la variable que está aquí, ya está agrupada y está definida en unos rangos, miren que aquí se respetan el orden de los rangos, porque la idea es identificar esa distribución, ¿sí? Esa distribución de acuerdo al comportamiento ordenado que corresponden a esos intervalos o a esos rangos. Y, ¿qué otro gráfico hay por aquí? Bueno, ¿sí? Donde se está comparando por intervalos, ¿sí? Ya obviamente pues tenemos el atributo de orden, se tiene que respetar ese orden de las categorías. Esa es como la explicación al tema del por qué aquí sí y por qué aquí se respetan las categorías. Ah, ok, profe, listo. En el caso de nivel intervalo, podemos hacer, pues, los diagramas de barras también. Obviamente, los gráficos me representan a mí esos rangos, esos intervalos, esas barras me representan esos rangos. Si la variable, por ejemplo, es de tiempo, también podría mirar líneas.
Pues, los gráficos de líneas siempre son o corresponden al análisis del tiempo. Aquí vemos cómo se están definiendo unas fechas, ¿sí? Y se va mirando como la tendencia, ¿no? Porque el propósito de la gráfica es analizar el comportamiento o la tendencia del evento. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver este gráfico donde está definiendo, bueno, los puntos de corte, este no nos aplica, pero por acá sí podemos mirar, ¿sí? Cómo está la línea de tendencia del comportamiento. Y evidentemente aquí sí nos deja ver, ¿sí? De acuerdo al comportamiento del tiempo, ¿sí? Cómo se dan esos incrementos o esos picos, ¿no? Esto es un diagrama de barras, pero obviamente como tiene demasiadas categorías dentro del eje X, se ve de esa manera, ¿no? También se podría representar en una línea, ¿bien? Y acá, pues podríamos hacer todos los anteriores, en el nivel razón, podríamos hacer todos los anteriores, pero además de eso, les voy a colocar diagrama de barras, líneas. Además de eso, podemos hacer histogramas, podemos hacer diagramas de caja, Ave María, de caja y gráficos de dispersión. Voy a colocar esto un poquito más pequeño por si de pronto le quieren tomar la imagen. Esta sería como una guía en cuanto a la representación gráfica que debería tenerse en cuenta, ¿no? ¿Sí? Pues aquí las líneas se utilizan para analizar el comportamiento del evento en el tiempo y así pues poder ver tendencias, ¿sí? Entonces las líneas siempre van a ser para eso, esa es la explicación. Y acá pues los diagramas de caja y de dispersión, por un lado los diagramas de caja se utilizan para mostrar las medidas de posición. Y analizar la dispersión de los datos. Por otro lado, el gráfico de dispersión es para mirar correlaciones. Entonces, voy a colocarlo por acá. Los gráficos de dispersión se utilizan para mirar correlaciones entre variables numéricas, ¿no? Entre variables numéricas. Creo que con esto estaría bien explicada la parte. ¿Lo tienen? ¿Le tomaron pantallas? Sí, profe. Sí, profe, ya. Uh-huh. Mostrarles los gráficos de histograma, diagrama de caja y gráficos de dispersión.
Pues empezando por el histograma, el histograma lo podemos encontrar a través de esta función, ¿sí? En el menú insertar datos histograma. El histograma se utiliza para representar el comportamiento de la variable, ¿sí? De la variable numérica. Y la diferencia con el diagrama de barras es que son barras apiladas o juntas, ¿no? No hay espacio entre ellas, ¿no? Diferente a un diagrama de barras, como podemos ver acá, donde ya están esas barras separadas, ¿no? Barras separadas. Entonces se supone que la variable en un histograma corresponde a una variable continua, ¿sí? Si es una variable discreta, pues podemos usar es barras, ¿no? En el caso de las cajas también las podemos encontrar por acá. Las cajas lo que me permiten a mí es identificar varias medidas de posición. Por un lado el mínimo, el máximo, y por otro lado pues el rango intercuartílico. La caja compone el rango intercuartílico, que es entre el 25 y el 75% de la distribución. Y por otro lado, pues en la mitad obtendríamos el valor de la mediana. Bueno, yo les voy a compartir un instalador del SPSS que nos va a servir o apoyar en la realización de todas estas actividades junto con la elaboración de las gráficas, ¿sí? Y de esa manera, haciendo la práctica, podríamos hacer la parte evaluativa. Les voy a compartir esto, pues cómo funciona por este lado, y luego les envío el enlace de la instalación. Bueno, a nivel informativo, ¿qué les puedo decir? El SPSS es un paquete estadístico que surge inicialmente como análisis a la toma de decisiones en procesos de mercadeo y demás, pero luego se toma pues, principal interés en la parte de análisis de datos en investigaciones, sobre todo en materia también de salud y en ciencia de datos. ¿Sí? Esta imagen que ustedes están viendo, pues es la ventana inicial que muestra el programa cada vez que se abre. Aquí pues vemos un ejemplo de lo que puede hacer en cuanto a las diferentes funciones que tiene. El paquete estadístico tiene 3 vistas, ¿sí? 3 vistas. Vayan anotando allá. Entonces, la primera vista es la vista de variables. Lo voy a escribir por acá. Y les voy mostrando. Entonces, el SPSS, ya sabemos que es un software estadístico, tiene 3 vistas. La primera es la vista de variables, la otra es la vista de datos y la otra es la vista de resultados. Entonces, en la vista de variables es donde vamos a generar la base de datos, ¿sí? Aquí, donde vamos a generar la base de datos o a importar, ¿sí? A importar esa estructura. Ya puede ser de Excel o un archivo plano, ¿sí? Cualquier estructura. O generar la estructura nosotros mismos. Aquí podemos, por ejemplo, incluir el nombre de la variable, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo acá. Y él pues va llenando por defecto estas etiquetas
luego pues le tenemos que dar forma, ¿no? Entonces, aquí en el tipo de variable se define si la variable es numérica, si es una fecha o si recoge datos alfanuméricos, que sería una cadena, en fin. Acá en etiqueta se le puede decir es cómo quiero que salga el resultado, ya sea de la tabla o de la figura, ¿no? Pues, no sé, por decir algo. Quiero que cuando se haga la figura o la tabla salga edad del paciente. Entonces, aquí siempre va a haber un nombre clave, un nombre corto y sin espacios. Y aquí, pues, como yo quiero que salga el resultado en la figura o en la tabla. Aquí en valores se utiliza para codificar. Entonces, cuando uno está tabulando datos, por lo general, codifica esos datos, independientemente de si la variable es categórica o no. Entonces, por ejemplo, el sexo. Entonces, es más fácil escribir unos y dos que femenino y masculino, ¿no? A la hora de digitar. Entonces, para eso se codifican las variables. Se ingresa un número, pero ese número corresponde a una categoría. Entonces, en este caso podría ser femenino, el 1, y 2, el masculino. Si tienen más categorías, pues se ingresarían las categorías que corresponden, ¿sí? Lo que define el nivel de la medición de la variable es esta, ¿sí? Esta parte aquí donde dice, bueno, esa variable ¿qué es? Si está es numérica aquí, o sea, se digita un número, pero es una variable nominal, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el peso ya está en una variable de escala, ¿no? Y lo mismo la talla, al igual que la edad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, escribiera aquí la escolaridad, ¿sí? Entonces ya la escolaridad estaría en un nivel ordinal. Yo voy a digitar números, pero por ejemplo para mí el 1 vendría siendo ninguna, ¿sí? Aquí tenemos que respetar el orden. Aquí sería primaria, por ejemplo, 3 secundaria y 4 universidad. Digamos que tiene una quinta que es posgrado. Entonces yo puedo definir la cantidad de categorías de acuerdo pues, a las opciones de respuesta que tenga, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, después de que ya está definida la estructura de la base de datos, de alguna manera, aquí en la vista de datos es donde yo vengo a digitar la información, ¿sí? Vengo a digitar la información. Por ejemplo, voy a colocar esto. Miren que yo aquí digito 1 o 2, ¿sí? Pero cuando yo coloco acá, en esta parte, en este icono, el 2 ya sabemos que es masculino, ¿no? Si por alguna razón a mí se me olvida qué significa cada código, pues entonces lo convierto y ahí puedo hacer la selección, ¿bien? De los valores, ¿sí? Para poder saber, pues, ¿sí? a qué categoría corresponde, ¿bien? Entonces, eso me va a facilitar a mí la parte de la digitación, ¿no? Yo puedo ir seleccionando las opciones o puedo estar escribiendo el número sin ningún problema, ¿bien? Cuando ya se tiene toda la base de pues, los análisis correspondientes, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se haría la importación de un archivo de Excel. Regálenme un segundo, ya les comento. Bueno, la forma de importar los datos es a través del menú archivo, aquí en el programa, y se le dice importar datos, ¿sí? Entonces, yo puedo importar archivos de Excel, puedo importar archivos planos, puedo importar, pues, archivos en estas extensiones de bases de datos, ¿sí? Vamos a mirar en el Excel cómo sería. Entonces, yo aquí estoy en una carpeta que es descargas, y por aquí tengo una base de datos que se llama casos positivos Cúcuta.
Entonces miren que él por defecto pues selecciona la hoja 1 con los registros que tenga y asume que la primera fila son los nombres de los campos, ¿sí? Por eso está aquí marcado leer nombres de variables de la primera fila por defecto. Y por eso les decía yo a ustedes la importancia de tener esa estructura definida dentro del archivo. Ahora, aquí pues él me muestra cuántas hojas tiene el archivo de Excel. Si usted tiene 3 hojas en el archivo, pues se las va a mostrar. Lo importante es que usted identifique en cuál hoja es que tiene los datos. Bueno, entonces le digo que lo importe de esa manera. Aquí me está diciendo, bueno, tiene de registros desde la A1 hasta la X73771 y hace como una previsualización de los registros. Cuando yo abro ya o importo esa base de datos que yo generé desde Excel, entonces se me habilita la tercera vista, que es la vista de resultados. Ahí la estamos viendo, ¿sí? La vista de resultados tiene un log acá de registro de cada una de las actividades que se van haciendo. Y pues si yo quiero verificar la base, bueno, ahí está demorando un poquito porque está cargando todos los registros porque son 73,000, ¿sí? Más o menos. Vamos a ver cuánto se demora. Bueno, ahí ya la cargó, ¿sí? Entonces, miren que ya me aparece la vista de variables con el listado, ¿cierto? De todas las variables que tiene esta base de datos. En este caso tenemos 24 variables, ¿sí? Y aquí pues él hace una definición. Esto yo lo tendría que modificar posteriormente, ¿no? ¿Por qué es importante definir la escala de medición acá? Porque dependiendo de esto, pues las pruebas estadísticas o contrastes que yo pueda hacer van a diferir de acuerdo a ese nivel de medición. Y aquí pues tengo la vista de datos, ¿no? Aquí es como si tuviera el Excel. Excel. Bueno, ahora estamos hablando de la parte descriptiva, ¿no? Entonces, todo lo que corresponda a análisis descriptivo lo voy a encontrar por el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos y Tablas de frecuencias, en el caso de que quiera hacer tablas univariadas, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Yo quiero mirar la distribución de los casos por sexo. Puedo jalar una variable, puedo jalar 2, 3, 4, las que yo quiera, ¿sí? Puedo jalar todas las variables que yo quiera a ese espacio. Todas al tiempo si quiero. Aquí de entrada pues me dice, bueno, aparte de la tabla, ¿usted quiere hacer un gráfico? Bueno, aquí la importancia de esto es que él me va a hacer gráfico solo de una forma, ¿no? Entonces yo tengo que tener claro cuál es el nivel de medición de la variable para saber cuál me aplica. Eso ya se los expliqué. Sí, entonces digamos que yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, gráficos de barras de todas estas 3. No aplican estadísticos, aunque aquí se habilita, ¿sí? Se habilita la parte de estadísticos de todas las medidas descriptivas. Yo marco cuáles quiero que salgan, pero no aplican estas variables que estamos trabajando porque son variables categóricas. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. Entonces, cuando yo ejecuto la función, pues él aquí una vez me muestra y me dice, bueno, estas son las variables que usted tiene y estas son como las categorías, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que me dice que son 38,777 mujeres, 34,992 hombres más 1, ¿no? Que está mal digitado, ¿no? Que está aquí definido como una M minúscula. Eso es algo muy importante que ustedes lo vean para que entiendan la relevancia que hay a la hora de codificar los datos de manera correcta o digitarlos como correspondan, ¿sí? Porque realmente
estos códigos, ¿sí? Esta C con esta C deberían ir juntas, ¿sí? Estas S con estas S también. Entonces, siempre es mejor digitar números y luego a esos números darles una clasificación en categorías como lo hacía yo en esta parte, ¿sí? Para que luego pues no haya que gastar tiempo en la parte de depuración de los datos y demás. Bueno, siguiendo acá lo que mostró el resultado, bueno, aquí me está diciendo, pues una tabla de distribución de frecuencia por nacionalidad y demás. Y pues hace el gráfico de barras con las categorías que encuentre, ¿no? El gráfico de barras correspondiente. Entonces aquí pues por un lado se va a facilitar en cuanto a la elaboración de esa parte gráfica. Si yo quiero hacer medidas, específicamente solo medidas, lo voy a encontrar por el menú analizar, comparar, medias. Me voy a ir a la otra base porque estoy en la que no corresponde. Analizar, medias. Entonces yo aquí voy a jalar las variables que yo quiero. Entonces digamos que yo quiero hacer el análisis de las medidas descriptivas de esta variable. Aquí en opciones le voy a decir cuáles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mínimas medidas que se deben revisar? El número de casos, el promedio, la desviación estándar, la mediana, el mínimo y el máximo, ¿sí? Esas son las mínimas. Entonces aquí le doy a aceptar y él me hace una tabla, ¿sí? A manera de informe de esas medidas. ¿Qué me está diciendo esto? Que el promedio de edad en los casos es 40.8 con desviación 18.2, la mediana 38 años y valores entre 0 y 130, ¿no? Sí, según esto. O sea, esto es un valor atípico, un valor que está equivocado y me imagino que tiene que ver con la parte de digitación, ¿sí? Un error humano. El gráfico que no les he explicado es el gráfico de diagrama de cajas, ¿no? Entonces, vamos a mirar por acá, por explorar. Voy como muy rápido, ¿no? Análisis, explorar. Vamos a explorar esa variable edad. Pues, por acá ya tiene por defecto los descriptivos y le puedo colocar los percentiles también. Y acá en gráficos, voy a hacer un gráfico de normalidad y el gráfico de talle y hojas es el mismo gráfico de diagrama de caja. Ah, no, mentiras, ese es otro. Ese es el que me define a mí cuáles son las posibles categorías de agrupación de los datos. Vamos a ver qué sale acá. Bueno, entonces ahí ya está la opción explorar. Mire que él aquí me va haciendo como un log de registro de todo lo que yo voy haciendo, ¿no? Primero hice unas frecuencias, luego calculé unas medias y luego me metí al menú a explorar a mirar esto. Bueno, entonces en este caso me dice, bueno, tiene usted 73.770 registros. Aquí está el promedio. De una vez me calcula el intervalo de confianza, el 95% de ese promedio. Me calcula mediana, varianza, desviación estándar, mínimo, máximo. Y asimetría y kurtosis, ¿no? Lo que hacíamos con el complemento de análisis de datos allá en Excel. Por este lado están pues los percentiles, ¿sí? Percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95, que una prueba de normalidad que no la voy a mencionar porque no es tema ahorita de interés. Y aquí está el histograma, ¿no? Entonces aquí me permite ver el histograma de cómo ha sido el comportamiento del evento y de una vez me arroja promedio, desviación estándar y número de casos. Este es el diagrama de tallo y hojas que menciona la aplicación en cuanto a cuáles podrían ser los puntos de corte. Entonces aquí me está diciendo, mire, usted debería agrupar, ¿sí? Debería agrupar de 0 a 4, ¿sí? De 5 a 9, y ahí le vamos dando como las frecuencias, ¿no? Entonces le va diciendo cuáles podrían ser los posibles intervalos, de 10 a 14, de 15 a 19. ¿Bien? Ahí se van como formando los posibles intervalos.
Estos ya son gráficos para mirar la normalidad, o, digamos, el comportamiento de valor observado contra lo esperado, si tiene un comportamiento normal o no. No voy a andar en esto. Este es el diagrama de caja y bigotes. Entonces, el diagrama de caja y bigotes me representa, por un lado, el valor mínimo y por otro lado, el valor máximo, ¿sí? Aquí, lo que esté por fuera de este gráfico de caja corresponde a valores atípicos, ¿sí? Entonces, por acá está ese valor atípico que es a 130, ¿no? Que corresponde al registro 20.076. Y la caja, como les digo, me representa a mí la dispersión, ¿no? Esta primera línea viene siendo el cuartil 1 o el percentil 25, está el cuartil 2 o la mediana, y está el cuartil 3 o el 75%. Entonces, lo que está diciendo esta caja es que entre el 25 y el 75% de los casos están en edades entre 27 y 52 años, más o menos. Sí, eso es lo que me está diciendo. Yo puedo hacer este gráfico también para comparar grupos, ¿no? Pues, digamos que lo quiero hacer por acá y quisiera mirar, por ejemplo, la edad respecto al sexo. A ver, pues ahí nos van a salir unos datos que no corresponden porque no hemos hecho la depuración, ¿no? Acuérdense de esta categoría. Pero miren que aquí ya puedo comparar dos grupos y analizar como esa dispersión, ¿no? Pareciera que el comportamiento es similar, ¿sí? En cuanto a la edad por sexo de los casos de COVID en Cúcuta. Y se están presentando valores atípicos, ¿no? Pero el comportamiento es muy similar. Entonces, esa es la funcionalidad del diagrama de caja. El otro gráfico que no les he explicado es el de dispersión. El gráfico de dispersión aplica para comparar dos variables numéricas, ¿sí? Dos variables numéricas. Y se supone que debo definir cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente, ¿sí? Pues aquí no cuento con variables numéricas para poder hacer esa comparación. Y arrojaría un resultado como el que se está viendo acá, ¿no? Un gráfico de dispersión o de puntos donde se logra ver, pues, cómo es esa concentración, ¿no? Lo que supone un gráfico de dispersión es el grado de correlación entre esas variables, y la correlación, pues por un lado puede ser positiva, ¿sí? Por otro lado puede ser inversa, o sea que a medida que aumenta la una, pues disminuye la otra, ¿sí? O no puede haber. Este ejemplo correspondería a un diagrama de dispersión donde hay una correlación positiva entre ambas variables, porque a medida que aumenta la una, pues también aumenta la otra, ¿no? Y se ve esa tendencia lineal. En este caso, la tendencia se ve al aumento, o sea, positiva, pero están demasiado dispersos los puntos, o sea, no están concentrados como en el centro, ¿no? ¿Sí? Esa sería la forma de analizar. Y aquí podríamos ver las diferentes opciones que se pueden presentar en correlaciones. Entonces, positiva es cuando ambas aumentan al tiempo, sería directamente proporcional. Negativa cuando la una aumenta y la otra pues disminuye, ¿sí? Disminuye. Nula cuando se concentra en el centro, no hay una relación como tal. Y otros tipos de relaciones que no son lineales, ¿sí? Como la exponencial o está en forma de 1. Aquí se observa, pues, si se va a establecer algún tipo de relación, cuál sería esta relación fuerte, débil o, pues, por el contrario, que no haya relación entre variables. Bueno, entonces repasando de todo lo que hemos visto en la parte de análisis descriptivo,
Las frecuencias simples, como recuerden, como pues ya saben, se pueden hacer a través de este menú, ¿sí? Las frecuencias simples, menú analizar, frecuencias. Si quiero hacer cruces de variables, entonces por tablas cruzadas, la idea sería, por ejemplo, a ver, miremos edad y sexo. Entonces aquí me hace una tabla cruzada, ¿no? Con las edades y el sexo. Los gráficos los puedo encontrar directamente acá por diálogos antiguos, tanto las barras como las líneas, como las gráficas circulares, diagramas de caja e histogramas. ¿Sí? Faltaría hacer el repaso del histograma, vuelvo y repito acá, me muestra la curva normal. Y ahí me estaría haciendo el gráfico de histograma. Entonces lo que vamos a hacer la clase de mañana es que yo les voy a pasar a ustedes el paquete estadístico para que lo instalen en su computador y vamos a hacer un ejercicio con una base de datos haciendo toda esa parte del análisis descriptivo y haciendo uso ya sea de Excel o del SPSS para obtener los resultados. Eso significa que entonces mañana sí o sí nos tenemos que ver, ¿sí? La idea es que ustedes lleven su computador para poder hacer la instalación del paquete y hacer el ejercicio respectivo. ¿Listo? No sé si quieran comentarme algo, tengan alguna pregunta. ¿A qué hora nos veríamos, profe? Nos veríamos a las 6:30. Gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Pues me imagino que todas las dudas saldrán mañana en la parte práctica, ¿no? Y aquí ya se van como con una idea de qué es lo que vamos a hacer. ¿Va sobre el programa entonces, profe? ¿Al cerro? ¿Para descargarlo? No lo puedo subir allá porque es muy pesado. Entonces lo voy a llevar en un disco duro y se los presto para que ustedes lo pasen a su computador directamente. Además que aprendemos de paso el proceso de instalación, porque el paquete estadístico pues es un paquete pago, es un software privado, y lo que vamos a hacer es con un crack pues, generar esa ID para que pueda trabajar en los computadores de ustedes sin ningún problema. Bien, bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, nos veríamos mañana, ya saben, con su computador para hacer toda esta actividad y ahí miramos entonces para analizar el tema del parcial la próxima semana. ¿Listo? Listo, profe.